información en tiempo y forma, y las empresas prestadoras de servicios públicos van a recibir las sanciones que estén previstos en sus contratos, realmente multas, y hasta podrían llegar a perder la concesión de algo si el cumplimiento es muy grave. Si yo voy a Agua Norte y le pregunto, quisiera saber cuál es la calidad del agua del pozo de Ciudad del Milagro, por ejemplo. ¿Sí? Muchos viven ahí, quieren saber cómo se clora, cuáles son los valores, cuáles son los análisis, cómo está el sistema previsto, y no me entregan la información. Entonces yo voy a la justicia le exige que me entreguen la información y no lo hace, ¿sí? Y pese a eso no lo hace, digamos, entonces puede tener ya responsabilidades ahí. Primero, seguramente recibe una multa por el contrato de concesión y hasta puede perder el contrato si no entrega la información, porque ya primero fue un pedido directo, después la justicia le está exigiendo que le entregue. ¿Sí? O sea que, ojo, porque seguramente muchos de ustedes van a trabajar en lugares donde van a recibir este tipo de pedido de información fundado en esta ley y sepan que estas son las consecuencias si no la entregan, digamos. ¿Sí? Yo he visto y he redactado varias notas de este tipo, y también he visto en algunos organismos cómo contestan y la forma, digamos, los tiempos que tienen que cumplir. Bueno, acá le dejé un link que es muy interesante. Esta es la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, se llama FARN. En este lugar, en realidad, en ese link y en los anteriores, todos los años publican todos los pedidos de información que hace esta fundación a nivel nacional y provincial, basado en esta ley. Y la respuesta, esto es lo interesante porque está en PDF el pedido y la respuesta. Y hay varios pedidos hechos acá a los organismos ambientales de la provincia alta, sobre todo por el bosque nativo. Se pueden entrar ahí y pueden seguir los pedidos. A mí me gusta porque te enterás, aparte, son pedidos bien fundados, con información ambiental muy buena, y entonces uno va viendo qué contesta acá la nación, la provincia o los municipios, y te va enterando la información de primera mano. ¿Sí? Así que bueno, si les interesa, entren ahí, se fijan las de este año, las de años pasados, y pueden tener modelos de cómo pedir información pública y cómo también los organismos contestan. Bueno, hasta ahí la ley de acceso a la información pública ambiental. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta, aclaración, algo? ¿Están ahí todavía? No hay pregunta en el chat, así que va todo bien. Bueno, bien. Bueno. Yo me olvidé de prender el video. Bien. Bueno, vamos a pasar a la segunda ley. Esta. A ver si se abre. No. Ahí está. Bueno, como ven, como les mostré en clases anteriores, hay varias leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental. Creo que son 13. Ya a esta altura, obviamente nosotros íbamos agregando cada vez que dictábamos esta materia, vamos tratando de explicarlas. No llegamos a explicar todas, porque cada vez son más y sobre temas diversos. Entonces el mecanismo que tenemos es, explicamos la Ley General del Ambiente, la Ley de Acceso a la Información Pública, esta que vamos a ver ahora, la de bosques nativos. Si llegamos en clases sucesivas a alguna otra, si nos da el tiempo o si no ha sido elegida por ustedes para investigarla. Pero entiendo que Walter también ya le fue asignando el resto de la ley del presupuesto mínimo para que ustedes hagan las investigaciones y la monografía para presentarla. Entonces ese es un poco el mecanismo, explicarle las más relevantes o con más impacto, digamos, en la gestión y la política ambiental para que la conozcan, independientemente que después cuando escuchen una ley de presupuesto mínimo que salió, sepan de qué se trata, la lean y más o menos la entienden. ¿Sí? La última fue la ley de cambio climático, de mitigación y adaptación al cambio climático, una ley que salió hará 1 o 2 meses, fue la última ley de presupuestos mínimos. Bueno,
Ahora, por la relevancia de la ley y de la temática, sobre todo para la provincia, para el NOA, vamos a explicar la ley de protección ambiental de los bosques nativos, la ley 26331. Nuestra ley ambiental de bosques fue publicada allá por diciembre del año 2007. Recuerden que recién a partir del año 2002 empezaron a salir las leyes de presupuestos mínimos. Ha sido reglamentada por un decreto nacional, el 91 del 09, y ha sido complementada por varias resoluciones. Yo le puse las más relevantes, hay más todavía, pero ha sido completada por varias resoluciones nacionales que fueron aclarando cuestiones, agregando cuestiones o especificando algunas herramientas que trae la ley. La última resolución es la 69 del año, no, de este año, que reglamenta el fondo, que vamos a ver que la ley después lo nombra, el fondo de bosques nativos, ¿sí? El fondo económico, esa es la última resolución que salió. Bueno, ¿cuál es el objetivo, el objeto de esta ley? Establecer los presupuestos mínimos. De nuevo, yo le había aclarado, algunos de ustedes, o algunos otros alumnos me preguntaron en clases anteriores o en años anteriores, ¿cómo reconocer una ley de presupuesto mínimo? Bueno, la ley lo dice, fíjense, dice, establece el presupuesto mínimo. O sea, cuando empiezan a leer usted una ley, esa frase usted le tienen que llamar inmediatamente, lo tiene que vincular con el artículo 41, con la Ley General del Ambiente y entender ese concepto. Esta ley es de ese tipo, por lo tanto, el piso mínimo de protección se aplica en toda la Argentina, ¿sí? Bien, establece los presupuestos mínimos ¿para qué? Para la protección ambiental, para enriquecer, restaurar, conservar, aprovechar y manejar en forma sostenible los bosques nativos y los servicios ambientales que los bosques nativos brindan a la sociedad. Fíjense qué ambiciosa la protección ambiental de los bosques nativos y de los servicios ambientales que estos bosques prestan, ¿sí? Es una ley sumamente relevante. Y después, otro objeto, o otro ítem del objeto, es establecer un régimen de fomento y los criterios para distribuir los fondos que surjan económicos en base a esta ley. O sea, cómo fomentar que esta ley se aplique, o un fomento económico, digamos, para proteger el ambiente de los bosques, y cómo se van a distribuir los fondos que más adelante la ley prevé que deben ser designados, o asignados, mejor dicho, a esta ley. Bien. Bueno, decíamos que se aplica a los bosques nativos. El decreto reglamentario de esta ley explica qué es un bosque nativo, o sea, hasta dónde llega, que lo define, porque hay una discusión sobre cuáles son los bosques nativos, ¿sí? Porque si esta ley se aplica sobre los bosques nativos, muchas veces cuando uno trata de aplicar esta ley o cuando el Estado quiere aplicar esta ley, algunos productores o algunos particulares dicen, che, mi campo no tiene bosque nativo. O sea, ya lo que está ya no es bosque nativo, porque ha sido degradado, porque ha sido reforestado, porque ha sido replantado, porque ha sido desmontado, lo que fuera. Entonces, generalmente siempre se discute esto, che, esta ley se aplica en mi campo, en mi superficie, de mi finca, ¿no? Porque te dicen, no, mira, estos arbolitos, digamos, ya acá se aprovechó, acá tuvo vaca, acá ya se hizo aprovechamiento, y ya lo que queda, digamos, no es ni bosque, te dicen, ¿sí? Entonces, bueno, ahí está la discusión inicial, es qué es el bosque nativo, y si donde uno lo va a aplicar, responde a esa definición para aplicar la ley. Obviamente que si no es bosque nativo, no se puede aplicar la ley. Ya para que ustedes vayan entendiendo un poco la política gubernamental, generalmente, en la mayoría de los casos, prima la posición de aplicar y de entender que lo que hay es bosque nativo, por más que esté degradado. Bueno, trae una excepción, o sea, se aplica a los bosques nativos, y trae una excepción la ley. La excepción es aquellos aprovechamientos realizados en superficies menores a 10 hectáreas que sean propiedad de comunidades indígenas o de pequeños productores. Entonces, también el decreto reglamentario define los pequeños productores, ¿sí? Que son, digamos, y obviamente la comunidad indígena ya sabemos a quién se refiere. Entonces, si es una comunidad indígena
o un pequeño productor que quiere hacer un aprovechamiento en una superficie menor a 10 hectáreas, no se debería aplicar el régimen de esta ley, ¿sí? Pero tiene que demostrar, obviamente. ¿Qué exige? Y esto ya lo deben conocer, exigió que cada provincia realice un ordenamiento territorial de los bosques nativos, el famoso OTBN, ¿no? Y el plazo para hacer ese ordenamiento de los bosques era de un año a partir de que se sancionó la ley, 28 de noviembre del 07, es decir, que a noviembre del 2008 deberían haber estado todos los OTBN de cada provincia. No fue así, de hecho. Y también exige que ese ordenamiento se haga a través de un proceso participativo, ¿sí? O sea que no sea un ordenamiento de gabinete, ¿sí? O sea, hecho en una oficina en Buenos Aires o en Salta, donde fuera, sino que participen las comunidades, la sociedad, los que viven en estos lugares sobre los cuales se iba a hacer el ordenamiento, ¿sí? ¿Por qué llegamos a esta instancia de ordenamiento? Porque previo a ese noviembre del año 2007, cuando se salió la ley, todo ese año se discutió la ley, y en la mayoría de las jurisdicciones, y Salta no fue la excepción, se autorizaron montones de aprovechamiento y desmonte en forma desmedida. ¿Sí? En forma desmedida, pues ya venía la ley, y porque estaba todo en forma desordenada, ¿sí? Desordenada, sin ningún criterio. Entonces, como era un desmanejo, surge esta ley. Pero esta ley, como se discutió un año de Congreso, entonces ya las jurisdicciones sabían que venía un parate, porque ya vamos a ver que se frenan después los desmontes, los aprovechamientos, hasta tanto no salgan los ordenamientos. Se aprovecharon, entre comillas, para, antes de que salga la ley, autorizar todo lo que se podía. Entonces, el último trimestre en Salta del año 2007 fue un caos, porque se autorizaron millones de hectáreas de desmonte y aprovechamiento, y bueno, después eso dio fruto a un juicio, que es el juicio Dino Salas, que es el juicio de los bosques nativos de una provincia, donde las comunidades reclaman o demandan que se paren todas esas autorizaciones de desmonte que se hicieron en ese trimestre del 2007, porque si se ejecutaban, se iba a dañar el ambiente. Bueno, por eso vamos a ver en otra oportunidad. Bueno, ahí abajo figuran las leyes y las fechas en que cada jurisdicción fue dictando su ordenamiento territorial de bosques nativos. Fíjense que Salta fue una de las primeras, Mendoza también, pero ninguna cumplió con el plazo y algunas tardaron bastante. Digamos. Ahí en ese link que tienen ahí abajo pueden encontrar de cada provincia la ley, el mapa y demás. ¿Sí? Bueno, ¿por qué era la premura o cuál era la zanahoria, digamos, para que cada jurisdicción dicte el OTBN en forma participativa en el plazo que se preveía? La ley prevé que durante el transcurso del tiempo entre la sanción de la ley, que fue en noviembre del 2007, y hasta que sale el ordenamiento, no se podían autorizar desmontes. O sea que cada provincia, desde noviembre del 2007 hasta que sacó la ley, no pudo autorizar desmontes en su jurisdicción. Entonces ahí venía, digamos, un poco la zanahoria. Te prohíben los desmontes en el primer año, digamos, de cumplimiento que vos tenías que hacer el OTBN, y si te pasaba de ese año, o sea, lo que dice ahí abajo, cumplido el plazo, las jurisdicciones no pueden autorizar ningún otro tipo de aprovechamiento de utilización de los bosques nativos. O sea, en el primer año, si no tuviste los TBN, no puedes hacer desmonte. Pasa ese año, no solamente no puedes autorizar desmonte, ni aprovechamiento, ni manejo, ni ninguna otra actividad vinculada a los bosques nativos. Lo que ocurrió es que varias provincias tuvieron la prohibición está vigente durante varios años hasta que pudieron sacar el OTBN en forma participativa. Obviamente, cómo se debía hacer, como esto ya involucraba cuestiones técnicas, económicas, de recursos humanos, entonces la Autoridad Nacional dispuso asistencia técnica, económica y financiera para que, o sea, dispuso equipo con plata, con gente y demás, para apuntalar a la provincia para que cada una saque su ordenamiento territorial de bosques nativos. ¿Sí? ¿Cuáles son las categorías que prevé la ley? Estas un poco más conocidas, con sistema de semáforo, esto ya ustedes lo deben manejar, lo deben haber escuchado. La categoría roja, alto valor de conservación; amarillo, mediano valor, ¿sí? En la de rojo no se puede transformar de ninguna manera, solo para conservar. En la de mediano valor, y sí se pueden realizar algunas actividades: aprovechamiento sostenible, aprovechamiento, o sea, desmonte no, turismo, investigación científica. Y en la categoría verde, que es el bajo valor de conservación, sí se puede transformar
parcialmente o totalmente el bosque nativo. Por lo tanto, en el único lugar donde se puede desmontar es en el verde, en el amarillo se puede hacer aprovechamiento y en el rojo no se puede hacer absolutamente nada. Son lugares de alto valor de conservación. Bien. ¿Qué me preveía como piso mínimo de protección? Todo desmonte o manejo sostenible de bosques, el famoso aprovechamiento, que ahora la ley lo nombra como manejo, necesita una autorización por parte de la autoridad de aplicación de cada lugar. Esto me está diciendo que si yo quiero desmontar o quiero aprovechar de bosques nativos, tengo que fijarme obviamente las categorías, pero el Estado es el que me lo tiene que autorizar. En este caso, en la provincia, quien autoriza esta actividad es la Secretaría de Ambiente. Pero no se pueden autorizar desmontes de bosques nativos en el rojo y en el amarillo. O sea que solamente se puede hacer desmontes en el verde. Y también se prohíbe la quema a cielo abierto de los residuos derivados de los desmontes de aprovechamiento. Esto que se hacía, que culturalmente se hacía, se amontonaba, se amojonaba los restos forestales después del aprovechamiento de un desmonte y uno veía las cortinas de humo quemándose. Esto está prohibido por esta ley, ¿sí? Está prohibido específicamente por esta ley. Y después se tiene que pedir autorización para realizar manejo sostenible en la categoría 2 y 3. O sea, en el amarillo y en el verde se puede hacer el famoso aprovechamiento en la amarilla y en la verde. Y solo el desmonte en la verde, ¿sí? Para hacer estos manejos se debe presentar un plan de manejo sostenible de bosques y para hacer un desmonte en el verde se debe presentar un plan de aprovechamiento del uso del suelo. ¿Cómo voy a aprovechar el uso del suelo? O sea, voy a cambiar el uso del suelo porque antes era el sostén para el bosque y ahora una vez que yo desmonte será para soja, trigo, maíz o lo que fuera. Digamos, ¿sí? Fíjense esta frase, todo proyecto de desmonte o manejo, ambos, o sea, estamos hablando de amarillo y verde, deberá reconocer y respetar los derechos de las comunidades indígenas originarias del país que tradicionalmente ocupan esas tierras. Entonces, esto en línea con lo que explicó Walter la clase pasada, y yo un poquito también reafirmé, es que cualquier este tipo de actividad debe reconocer ya los derechos que tienen las comunidades indígenas originarias en esos lugares. Y acá se producen los conflictos. ¿Sí? Esto que yo le comentaba, que hay zonas donde hay un titular registral de acuerdo a la cédula parcelaria, ¿sí? O sea, a la Dirección General de Inmuebles que me dice quién es el dueño, pero hay un reclamo también de comunidades originales sobre la misma superficie, sobre partes de superficie. Entonces, si yo tengo que respetar los derechos de las comunidades, esos pedidos no pueden progresar, porque ¿a quién le doy la razón? ¿Al titular registral que aparece en inmueble o a la comunidad indígena que también reclama la propiedad de ese lugar? Entonces, esos lugares que son como zonas grises, ¿sí? Ya la provincia de Salta dijo que suspende ahí las autorizaciones hasta tanto no se resuelva. Hasta tanto o no se le dé la propiedad a las comunidades o no se le reafirme que el dueño es el que aparece en la dirección que da el inmueble, ¿sí? Pero bueno, la ley prevé que, que, que estos derechos de las comunidades originarias se deben respetar. Y esto es fuerte porque lo prevé como un piso mínimo de protección en toda la Argentina. Bueno, después establece, y esto en línea un poco con lo que Salta estuvo sacando en esta semana, que sacó algunas resoluciones en estos meses, algunas resoluciones reglamentando esto, y acá hubo una discusión bastante fuerte sobre las audiencias públicas, las de Montes. Fíjese que establece todo un procedimiento de evaluación de impacto ambiental obligatorio para desmontes, o sea que los desmontes tienen que sí o sí pasar por la evaluación de impacto ambiental, y los aprovechamientos sostenibles solo si pueden causar un impacto ambiental significativo. Entonces la ley trae un listado de impactos, entonces si un aprovechamiento sostenible que se puede hacer en amarillo o en verde puede causar alguno de esos impactos significativos, debe también pasar por la evaluación de impacto ambiental. Describe cuál es el procedimiento mínimo de la evaluación. Recuerden que la evaluación es todo el procedimiento administrativo. Los requisitos que tiene un estudio de impacto ambiental, que el estudio es un documento que yo presento para arrancar, y después, analizado ese estudio de impacto ambiental, me dice que se emite una declaración de aprobación y se informa a la Autoridad de Aplicación Nacional. O sea, establece los pasos mínimos que tienen que tener una evaluación de impacto ambiental. O sea, ¿cuáles van a la evaluación de impacto ambiental? Todos los desmontes y aquellos
aprovechamiento que causa un impacto significativo, se inicia con la presentación de un estudio de impacto ambiental, la autoridad lo evalúa, lo aprueba, si corresponde, y esa aprobación la comunica a la autoridad nacional. La autoridad nacional quiere saber qué desmonte o aprovechamiento se están autorizando en cada lugar. Esto es como un control, digamos, de la autoridad nacional por el desmanejo que venía anteriormente, anterior a esta ley. Cada provincia hacía lo que quería y bueno, así fue que se desmontó y se aprovechó sin ningún tipo de lógica, digamos, y así tenemos los valores ahora de superficies sometidas a estos procesos. Fíjense que es una ley que viene a ordenar un tema fuerte, porque los bosques nativos son fuertes en la provincia, son muchas superficies y dan lugar a mucho trabajo y a mucha actividad, ya sea forestal, ya sea agrícola, lo que fuera. Entonces esta ley es una ley con peso, digamos, pesada, digamos, y que todo el tiempo está siendo discutida en cuanto ya vamos a ver a los fondos, a cómo se aplica, a qué hace cada provincia, todo el tiempo está en boca de los que nos dedicamos a las cuestiones ambientales, porque todo el tiempo está vinculada a la actividad de cada provincia. ¿Sí? Bueno, me dice que, y acá un poco lo que se le refutaba a la provincia de Salta, dice que los desmontes de bosques nativos deben cumplir los artículos 19 a 21 de la LGA, previo a la autorización. ¿Cuáles son los artículos 19 al 21? Son los artículos de participación ciudadana. Son los artículos que se acuerdan que decíamos que decía que todos tenemos derecho a opinar en procedimientos administrativos ambientales y que la forma era la consulta escrita o la audiencia pública. Entonces, me está diciendo que para todos los desmontes se debe hacer una instancia de participación ciudadana. ¿Qué hizo Salta? Sacó una resolución que dijo que para determinado tipo de desmontes no era necesaria la participación ciudadana, es decir, la audiencia pública. Se estaba violando esta ley. Entonces, ¿qué pasó con esa resolución? Que la vemos un poquito al final del nombre. La nación se quejó, las organizaciones se quejaron. Entonces, ¿qué hizo la provincia? Sacó una resolución hace poco donde dio marcha atrás. Modificó esa resolución y ahora queda como estaba antes. Para todos los desmontes de bosque nativo en la provincia de Salta se debe hacer una audiencia pública. O sea, la instancia de participación ciudadana es la audiencia pública. Bueno, también establece que en todos los casos se debe cumplir con los artículos 16 y 18 de la LGA y la Ley de Acceso a la Información Pública Ambiental, la ley que vimos recién. O sea que en todos estos casos se debe permitir el acceso a la información pública ambiental por el mecanismo que vimos recién y crea un mecanismo de financiación para la ley. O sea, como ven ustedes, ahora se está restringiendo lo que un privado puede hacer con el bosque nativo o con su finca. Entonces imagínense que una persona, ¿no? En este caso cualquier persona va y compró una finca antes de esta ley y pagó por esa finca pensando en su inversión en que iba a poder desmontar o aprovechar, iba a poder plantar soja o ganadería o lo que fuera, y pagó por eso, digamos, y consiguió la escritura, la inscribió y demás. Y después le sale una ley de este tipo que crea estas categorías, donde parte de su finca es roja ahora, parte amarilla y parte verde. O sea que el dominio, que es el derecho real que vimos en la clase pasada, la potestad, ¿se acuerdan que era el dominio? La facultad de usar y gozar y disponer de una cosa, en este caso de la finca, está restringido. Me limitan el dominio por una cuestión ambiental. Por una cuestión ambiental, para proteger el ambiente que de todos, me limitan lo que yo privado puedo hacer en mi finca. Entonces ya no puedo yo agarrar y desmontar estas 50 hectáreas. No, ¿por qué? Porque son rojas. Una ley me crea una imposición donde me dice que son de alto valor de conservación y yo ya no puedo disponer libremente. O me dice, no es amarilla, tampoco puedo desmontar, solo voy a poder desmontar lo verde, supongamos que sea muy poquito de la finca. Entonces, esa persona que invirtió, esta es la queja un poco los productores, que invirtió de buena fe, pagó y demás, para desarrollar una actividad, ahora no lo puede hacer. ¿Sí? Entonces, eso fue la queja de los productores y el lobby para que esta ley no salga o salga más flexible. Entonces, la ley lo que dijo es, bueno, que restringo por un lado, rojo, amarillo y verde, pero creo un fondo de compensación, un fondo de conservación de bosque económico para compensarte esa restricción. Y este es el Fondo Nacional para Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos. Entonces, este fondo
dice que se integra con el 0,3% del presupuesto nacional, ¿sí? Que es mucha plata, y el 2% de las retenciones a los productos primarios y secundarios. ¿Sí? Debería ser arriba, el 0,3%, unos 2 billones, más 900 millones. Bueno, el presupuesto 2020 le asigna a fondo 595 millones de pesos, lo mismo que el 2019, que vendría a ser el 0,01 del porcentaje de todo el presupuesto nacional. Esta es una queja continua, lo van a escuchar ahora, hay una queja, nunca se integró correctamente este fondo. Fíjense, acá tienen la columna del año, el fondo en millones y el porcentaje del monto que le correspondería. O sea, cuánto representa ese fondo en millones de lo que le corresponde. Cada vez es menos plata, digamos, ¿sí? En porcentaje, digamos, ¿sí? Ahora, este año, el 2021, bueno, el 2020 fue 595 millones porque se repitió el del 2019, pero para el 2021 ya son 1.200 millones. Igual sigue siendo muy poco en relación a lo que le corresponde de acuerdo a la ley. ¿Sí? Entonces hay una queja fuerte diciendo, ¿por qué no integran correctamente el fondo de bosque nativo con la plata que le corresponde? Para que pues ya vamos a ver cuál es la finalidad de este fondo. Entonces lo que contestan la nación es, no le damos más plata porque no la gastan, porque las jurisdicciones no llegan a gastar toda esta plata, no llegan a rendirla, entonces ¿para qué le vamos a dar más plata si están demostrando que no son eficaces en el uso de este recurso? Puede ser que haya una consulta. Me saltó ahí algo, Walter. Revisa a ver el chat. No sé si. Ya nada de presupuesto, dice, no sé, es una opinión, me parece. Ah, que no es nada el presupuesto, digamos. Claro, no hay nada. Sí, bueno, es poco. Hay un FARN, esta fundación, que le nombré recién, también en su página tiene un análisis muy bueno de esta ley, diciendo cuáles son las cosas buenas de la ley, cuáles son los problemas de la ley, cuenta también la historia un poco de los fondos y propone soluciones. Esto salió ayer, donde varias organizaciones están firmando y para pedirle a la nación que modifique esta ley, que modifique en el buen sentido, porque hay una propuesta de modificar para flexibilizarla. Entonces salió esta posición de, sobre todo, organizaciones ambientales, diciendo, no, si la modifíquenla para que sea un poco más exigente, más operativa. Entonces hay un análisis también de esta cuestión del fondo. Entonces, ¿a dónde va esta plata? ¿A dónde debería ir esta plata? Primero, ¿cómo se distribuye? Se distribuye de acuerdo al porcentaje de bosque nativo que tiene declarado cada provincia. O sea, ¿cuánto tenés vos como provincia de bosque nativo? ¿Cuál es la relación de esos bosques nativos con toda la superficie de la provincia? O sea, puede ser que tengas mucho bosque, pero tu provincia es tan grande que es poco porcentaje. Y después de ese bosque nativo que declaras, ¿cuáles son las categorías de conservación? ¿Cuánto es rojo? ¿Cuánto es amarillo? ¿Cuánto es verde? Porque si vos en tu mapeo pusiste muy poquito rojo y muy poco amarillo, te va a corresponder poca plata para compensar, porque tenés poca superficie para compensar. En cambio, si hiciste bien las cosas y hiciste bien la distribución de rojo, amarillo y verde, va a recibir más plata. ¿Sí? Entonces, ¿eso cómo se reparte? Salta está entre las tres primeras que reciben más plata de este fondo. ¿Para dónde debe ir esta plata? El 70% del fondo para compensar a los titulares de las tierras que conserven los bosques nativos. O sea, a estos privados que se les restringió el dominio y que tienen dentro de su finca zonas rojas y amarillas, son a quienes debe ir la compensación. Y el 30% restante para monitorear, para crear sistemas de información, para asistir a pequeños productores y comunidades indígenas y campesinas que no tienen la capacidad de hacerlo por sí mismos. Bueno, también para fortalecer la autoridad de aplicación, con eso se han comprado camionetas, equipo, contrato y demás, para que tenga más poder la autoridad de control, de fiscalización y demás. ¿Sí? Ahora, en cuanto al 70%, ¿cómo se compensa? No es una compensación directa. Lo que uno pensaba era, bueno, si a mí me restringieron el 20% de mi finca, que ahora es roja, bueno, va a haber alguna variable de conversión, cuánto sale cada hectárea y me van a dar una determinada plata por año. No, no funciona así. Funciona a pedido. O sea, el privado que tiene superficie roja o amarilla tiene que presentarse a la autoridad de aplicación, presentar un plan de cómo quiere que se le compense, todo con un proyecto y demás, y recién ahí el Estado te lo aprueba
diferentes aprobaciones, te baja los fondos y vos después tenés que rendir como lo gastaste. Entonces, esa rueda es lo que está demorando el uso de esta plata, porque no es una cosa muy bien aceitada. Entre que se presenta, te lo come la inflación, te lo aprueba tarde, te dan la plata, la gastás, tenés que rendirlo, no te alcanzó porque había inflación, no tenés todos los comprobantes, no te aceptan las rendiciones, manda a toda la nación, no te lo aprueban y así. Es como, un círculo vicioso en los cuales los proyectos, entonces la gente empezó a descreer de este mecanismo y dejó de presentar proyectos. Dejó de presentar proyectos, entonces la plata no se usa, pero no se usa porque la gente no presenta proyectos, porque el sistema es medio que en vez de incluirte y de motivarte, te aleja. Entonces, cuando las provincias piden más fondos, la nación le hace este razonamiento. Le dice, mira, te di 200 millones el año pasado, 150 que te correspondía a vos y gastaste 20, 30, 40 y la otra plata no llegaste a gastarla. Porque no te organizaste, pues no lo haces las cosas bien. ¿Para qué te voy a dar 1.000 millones y me va a gastar 30? Entonces, bueno, ahí está el tira y afloje entre cómo aceitar esto para que funcione y hacer crecer este fondo para que tenga la plata que corresponde. ¿Sí? Bueno, tiene la autoridad de aplicación de esta ley a nivel nacional, la Secretaría de Ambiente, y después cada jurisdicción determina cuál es la autoridad de aplicación en cada provincia. En el caso de Salta, la que aplica esta ley es la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia, ¿sí? Dependiente del Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable. Bien. Fíjense lo que dice al final, porque, a ver, esta ley no viene a aplicarse sobre una situación de bosque nativo virgen, digamos, donde no había ninguna actividad, uno le pone la categoría y empieza, bueno, rojo, amarillo, verde, ahora pídame los proyectos. No, ya había proyectos preexistentes, lo que le dije yo antes de que salga esta ley. Cada provincia, y Salta no fue la excepción, además fue la pionera, por así decirlo, se apuró en otorgar autorizaciones de aprovechamiento y de desmonte. Entonces, cuando esta ley cayó, o sea, cayó, imagínense la protección amarillo, verde y azul sobre un mapa, le cayó a fincas que ya estaban autorizadas para desmontar y aprovechar. Legalmente, sí, legalmente, digamos, ¿no? O sea, habían obtenido sus autorizaciones legales. Por lo tanto, tenían todo el derecho a hacer su desmonte y aprovechamiento. Pero ahora tiene una restricción ambiental que le dice, no, por más que vos tengas permiso, no lo podés hacer. Entonces, lo que prevé la ley es que cada autoridad tiene que determinar el plazo y la forma como las áreas preexistentes que estaban autorizadas en forma preexistente se adecúan a estas nuevas categorías. Entonces, si en mi finca yo tenía un desmonte de 100 hectáreas autorizado previamente, lo estaba por empezar a ejecutar y me cae la protección de la ley donde 50 hectáreas me dice que es rojo, 30 amarillo y solo 20 me queda verde, lo que me dice la ley es, bueno, la autoridad tiene que prever que solo esta persona desmonte esos 20 que está autorizado y lo de amarillo y rojo compensarlo con el mecanismo de que presente un proyecto, pero no que se ejecuten esos aprovechamientos, esos desmontes previamente autorizados, porque si no, iría en contra de la ley. Entonces, esto pasó en la mayoría de las situaciones, ¿sí? Que cayó sobre situaciones ya autorizadas. Entonces, acá está, no, los productores, no, yo lo hice antes, ya tengo un derecho adquirido, yo lo hice bien, y bueno, después, revisando esos procedimientos, se vieron que no todos se hicieron bien, se hicieron apurados, se comieron muchos pasos para conseguir las autorizaciones correspondientes. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Salta? Salta fue noticia hace un tiempo porque sacó un decreto que era el 2211 del 2010, modificado por el 3136, que después fue derogado en el 2014, donde permitía las recategorizaciones prediales. No sé si escucharon esto, pero lo que permitía es, como el mapa que hace cada provincia, que ustedes lo deben conocer, el mapa con los colores, digamos, rojo, amarillo y verde, es a una escala 1 en 250.000. La línea es muy gruesa de dónde pasa por la finca. Entonces, lo que permitía este decreto es que uno pida que el análisis sea predial en la finca, que me diga, che, ¿por dónde pasa la línea del rojo, el verde y el amarillo? Y que si vos no estabas de acuerdo con esa categorización de rojo, verde y amarillo, lo discutas técnicamente. Entonces, contratar ingenieros forestales, ambientales y demás,
que si tenían criterio discutía, decía, cheto, mira, no merece ser rojo por esto, por esto, por esto. La ley dice que es rojo por esto, por esto, por esto, y esto no reúne los requisitos para ser rojo. Pido que se pase de rojo a amarillo. O el caso extremo que fue que algún lugar pasaron de rojo a verde. Entonces, el mapa este empezó a tener manchones de situaciones recategorizadas a nivel predial con distinto valor de conservación, lo cual fue un disparate jurídico, pero también un disparate técnico, porque bueno, puede tener una zona toda roja que se supone que la va a conservar y en el medio uno verde, un punto verde, digamos. Entonces, bueno, hubo una queja de Greenpeace, Farm, la Autoridad General de la Nación, comunidad aborigen, se cortaron rutas, se hicieron campañas de prensa contra Urtubey y demás. Y bueno, Urtubey al final sacó un decreto. Primero suspendió las recategorizaciones a futuro, o sea, las que ya se habían hecho quedaron. A futuro no emitió más y derogó ese decreto. O sea que las que se hicieron quedaron, pero ya no se puede hacer más a partir del 2014. Pero bueno, fuimos la noticia por haber creado como una excepción, digamos, a la ley que fue noticia ambiental en todos los lugares. Bueno, entonces, ¿qué hizo? Sacó el decreto 3149, el 14 deroga este sistema de recategorización predial y crea, bajo la órbita del Ministerio de Ambiente y Producción en su momento, un consejo asesor, todo un consejo asesor para revisar el ordenamiento territorial. Lo que querían era involucrar a todas las partes, se llamaban la ONG, comunidades, sindicatos, colegios profesionales, la nación y demás, y los sentó toda una mesa, como dijo, bueno, revisemos el ordenamiento, revisemos a ver si está bien hecho, si no, y lo modifiquemos, ¿sí? Entonces, bueno, ese consejo de vez en cuando se reúne y tiene que opinar sobre el ordenamiento, ¿sí? Aparte, incorporó algunas herramientas nuevas que no existían hasta ese momento, como áreas de valor de conservación, las ABC, ¿sí? Supuestamente son áreas que son como conectores o corredores ecológicos, para que también se prevea en el ordenamiento o en la cartografía. Y después creó otra figura que se llama paisaje sustentable. Esto no estaba creado, pero bueno, también como que da dos herramientas, las ABC y los paisajes sustentables, para que se incorporen en esa revisión del ordenamiento. Salta tiene vencido, o sea, hizo la cartografía, este mapa, digamos, que ustedes lo pueden conseguir fácilmente. La ley prevé que cada 5 años se revise esa cartografía y se saca una cartografía nueva. Ya lo tenemos vencido hace tiempo, desde el año 2000, sí, desde el año 2014 o 2015 que está vencido, se está vencido hace mucho. La mayoría de las provincias lo tiene vencido. Hay un informe de Farm que yo le digo que tiene un cuadro con todas las provincias, creo que hay 2 o 3 que lo han revisado, que están en proceso de aprobación, pero la mayoría de las provincias lo tiene vencido, lo cual también es un desfasaje con la realidad, ¿sí? Entonces, crea los ABC, el paisaje sustentable, y dispone que toda la plata que se recaude dentro del fondo ambiental que maneja la provincia vaya para fortalecer a las áreas protegidas. Las áreas protegidas de la provincia, que son sobre todo áreas rojas dentro de la cartografía de bosque nativo. Bien. Sacó una resolución, la 812 del 14, donde aprueba el procedimiento para el cambio de uso del suelo. O sea, si vos querés presentar un desmonte, como se había derogado lo anterior, ese es el procedimiento que está vigente con algunas modificaciones para solicitar un desmonte. Y por la resolución 36 del año 2015, convocó a todas aquellas organizaciones a que integren el Consejo de Revisión de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo. Así que un consejo que fue con amplia difusión para su integración, está la Católica, está la UNSA, y está la mayoría, o no, si no todos, los actores, digamos, sociales y ambientales que ameritan estar en ese lugar. O sea, dentro de todo, fue una herramienta fallida la recategorización predial, pero reaccionó, lo derogó y creó un ámbito de participación efectiva, pero ese consejo todavía no se pidió y de hecho la cartografía no la tenemos actualizada, o sea que todavía estamos en deuda con la cartografía de bosques nativos. ¿Cuál es un poco la actualidad, digamos, de lo que se está discutiendo ahora en temática de bosque nativo? Ustedes van a escuchar algunas noticias, además, bueno, vincúlenla con esta explicación. El nuevo mapa del OTBN, lo que estoy diciendo, la actualización que viene dando vueltas, si una mera actualización de que se autorizó o no, o las categorías merecen
revisarse y profundizarse, esa es la discusión. El manejo de bosque con ganadería integrada en zonas amarillas, bueno, eso es lo que está buscando la provincia. La provincia tiene un perfil, aparte de minero y turístico, netamente ganadero. La provincia aspira a ser una provincia fuerte en materia ganadera. Para eso tiene que aprovechar el bosque. Entonces quiere incorporar el manejo de bosques con ganadería integrada en las zonas amarillas. En la parte, en toda la cartografía donde están en la categoría de bosque amarilla, ahí quiere incorporar el MBGI. Esa es lo que está tratando ahora de incorporar la provincia, buscando ser una provincia altamente ganadera. Bueno, la reunión del Consejo Asesor, ten pendientes si hay alguna comunicación, alguno de ustedes seguramente va a integrar ese consejo en el futuro. Y lo último que hizo la provincia, que fue hace 3 semanas, sacó la 333 del año 2020, donde le sacaba la participación ciudadana a los desmontes, algunos desmontes, y también a los aprovechamientos y al manejo silvopastoril. Entonces hubo una queja fuerte de muchos ámbitos, Greenpeace, Medio Ambiente Nación y demás, diciendo no podés violar la ley nacional, el piso mínimo. Entonces hace unos días salió la resolución 411 del 2020 que modifica la anterior y vuelve a decir que la instancia de participación ciudadana en las audiencias públicas se deben respetar los desmontes. O sea, volvió a la postura anterior, o sea que de hecho sirvió, digamos, esta reacción un poco a la sociedad para que no se flexibilicen los requisitos ambientales en la provincia. Bueno, hasta ahí lo que teníamos previsto para hoy. Seguramente va a ser un poquito más corta la clase de hoy, pero bueno, queríamos explicar esas dos leyes. ¿Qué me preguntan? A ver acá. ¿Qué criterios se utilizan para categorizar una zona? Bueno, los criterios están previstos en la ley y en el decreto reglamentario. Son criterios ambientales y sociales. ¿Sí? Entonces, uno repasando esos criterios es cómo se debe realizar la cartografía. ¿Sí? Por ejemplo, determinada distancia a los bordes de los ríos es categoría roja en todos los casos. ¿Sí? Las áreas protegidas provinciales y nacionales son áreas protegidas, o sea, son zonas rojas. Y así, hay varios criterios que me van definiendo cada categoría, en los cuales puede haber en algunos ítems puede haber alguna discusión o interpretación, pero la mayoría son bastante claros. ¿Alguna otra duda? ¿Consulta? Profe, yo tengo una pregunta. En la recategorización de zonas, o sea, en el caso de un desmonte ilegal, poner ese desmonte a una zona que era roja y fue ilegalmente, ¿se puede recategorizar? No. Porque ya perdió el bosque, o sea, no lo tiene. Claro, pero no, está bien tu pregunta y eso lo prevé la normativa local también. Lo que se haga ilegalmente sobre una categoría que no correspondía no le hace perder ese lugar a la categoría. Es más, va a tener que recomponer, o sea, no tratar, sino si hay un daño mental, volver las cosas al estado anterior, pero si no lo podés lograr, no es que se libera esa categoría y se convierte, supongamos, en verde, no. Sigue con el valor anterior, porque si no, y lo mismo ocurre con los incendios. También se incorporó que las tierras que se produzcan incendios, ya sea intencionales o no pierden la categoría que tenían. Porque si no, ¿qué pasaba? Se empezaban a incendiar por todos lados. No, fue la naturaleza, Y entonces era como un mecanismo de incendiar o de propiciar incendios para después, bueno, ya que está todo quemado, bajame la categoría, ¿no? Entonces, el Estado reaccionó a eso y no pierde la categoría que tenía inicialmente. ¿Sí? Hay un proyecto ahora en discusión sobre ese punto justamente. Bien, sí. Sí, fruto ¿Pero se de la... cumple, profe? No, bueno, a ver, Porque, una o sea, hay cuestión de una multa. O sea, se paga una multa. Yo entendí que por cada hectárea o por cada metro cuadrado se paga tanto de nafta y algo así, que no. El precio por... No, bueno, es una multa por haber infringido la ley.
pero no es que vos pagando esa multa logras que baje la categoría. O sea, si vos desmontaste en forma ilegal y el Estado lo detecta, te va a abrir un sumario ambiental para ver si infringiste la normativa y si dañaste al ambiente. Y si te encuentras responsable, vas a tener que recomponer el daño al ambiente y pagar una multa por haber infringido la ley. Esa es la que se calcula por litro de nafta por hectárea. Pero y si vos cumplís con recomponer y pagar la multa, no quiere decir que ese desmonte ilegal queda regularizado. ¿Se entiende? O sea, no queda habilitado eso legalmente. No podés continuar con esa actividad y tampoco pierde la categoría de protección que tenía, digamos, ¿no? Porque si no, es más fácil ir por izquierda que por derecha, digamos. Entonces, hacerlo ilegalmente, total, después paga una multa medianamente barata y ya tenés tu campo libre. ¿Se entiende? Entonces, ahí el Estado tiene que ser fuerte para no lograr que ocurra ese círculo vicioso, porque si no el productor dice, che, en vez de ir por derecha, contratar un consultor, hacer el estudio, hacer la audiencia pública, obtener todo en regla, recién desmontar o aprovechar, voy por izquierda, lo hago ilegalmente, total después pago, si me agarran, pago una multa y tengo el campo ya liberado. No es así, ¿sí? No es así. Entonces No, ahí no deber, se, no entonces ahí debería no ser se así. puede plantar nada. O sea, ya se desmontó ilegalmente, ya está, no se puede hacer nada. Claro, Solamente, hasta que logres regularizarlo, que te puede llevar un montón de tiempo, porque los sumarios administrativos tardan y después tenés que recomponerlo, tenés no, que esa superficie queda, entre comillas, inhabilitada para la producción por varios años, o sea que va a ser peor ir por la vía ilegal que la legal, esa es la idea, digamos, ¿no? O sea, eso es el mensaje que hay que dar, digamos. Eh, Porque ahora ya con el tema de las imágenes satelitales es bastante fácil. Antes no, imagínense cuando no había imágenes, cada uno hacía lo que quería, digamos, porque era incomprobable que te agarren, digamos. Ahora es muy fácil comparar con imágenes satelitales y darse cuenta de dónde están haciendo alguna actividad forestal con permiso y sin permiso, digamos, ¿sí? O sea, es muy fácil, hasta rápido, por así decirlo, ¿no? O sea que ya el riesgo que te agarren como productor es mucho más alto que antes. bien, profe, gracias. Bien. El proyecto surgió a partir del incremento de incendios en este año, ya venía de antes. Ya había un proyecto anterior, obviamente que va adquiriendo un poco más de fuerza cuando ya los incendios ya claramente se empiezan a utilizar como mecanismo para liberar bosques, ¿sí? Obviamente hubo incendios que no son intencionales y con esa finalidad, digamos, que muchos han pasado así en el país, pero hay otros que sí han sido esa finalidad de liberar, digamos, campos de bosque para después aprovecharlo, entonces ahí, por eso ese proyecto, la normativa reacciona ante eso, digamos, ¿no? Que es lógico, digamos, si algo se quemó, pero tenía un valor de conservación alto, y bueno, va a seguir teniendo ese valor, no la puede aprovechar, digamos, ¿no? Bueno, algunas cuestiones operativas. Esta es la última clase, según el cronograma, pues ya tenemos exámenes a partir de la próxima. Eh, Así que vamos a retomar, de acuerdo al cronograma que está en la página, el 4 de febrero sería la próxima clase. No sabemos, obviamente, si va a ser, vamos a seguir por este mecanismo virtual o ya va a ser presencial. Así que bueno, estén atentos a ver qué se resuelve a nivel gobierno y qué resuelve la UNSA. Y en el caso de que, bueno, sea presencial, nos veremos ahí en clase y si no, seguiremos por esta vía. Igual estamos disponibles en ya los medios de contacto que le pasamos que están en la página por si necesitan alguna consulta o algo, nos escriben y estamos a disposición. Yo no sé, Walter, si ya ha asignado todos los temas, o sea, la mayoría de los chicos todavía queda pendiente algunos. Walter. Walter, No sé si me escuchan, tengo se me está colgando todo el tiempo la compu. ¿Me escuchan ahí? ahora sí. Ahí está.
Sí, se me quedó colgado. No sé si me estabas preguntando algo, Diego. Ah, sí, no, te pregunté si ya asignaste todos los temas a los chicos o quedan chicos por elegir tema también. En principio están todos. Lo que pasa es que como tengo una lista este, no tan afinada, puede que quede alguno por ahí colgado. Yo les pido que me manden mail o me mandan un WhatsApp al teléfono que figura ahí en los datos de contacto que figuran en el aula, por si quedó alguno, lo vemos. Bueno, A ver, chicos, ahí me parece que justo hay un caso. sí, Eh, Tamara te había dado tema, ¿no? Bueno, ya escríbeme al mail y lo vemos. Sí, sí. Sí, sí. acá preguntan si la presencialidad de las clases serían los mismos horarios. Sí, nuestras clases históricas son los jueves de 5 a 8 presencial. Ahora lo estamos haciendo de 5 a 7 virtual, pero sí, sería los jueves. La consulta quedaría igual, a la mañana Walter y de 3 y media a 5 yo. O sea que los horarios serían los mismos presenciales que virtuales, digamos, ¿sí? Pues ya estamos ordenados así en la escuela de recursos. Y lo otro es que no se dejen estar con la parte práctica y con las monografías, porque cuando volvemos, en febrero creo que son 3 clases y a la cuarta clase, o sea, fines de febrero, ya es el parcial. Ya es el parcial, después viene y creo que antes del parcial, o sea, ya a mediados de febrero viene la exposición de los temas a ustedes, o sea que no lo dejen para ese momento, porque van a estar ni que hablar de la elección del tema, pero tampoco dejen de empezar a investigar y demás, porque después cuando volvamos en febrero, van a estar muy justos los tiempos para la exposición de ustedes, para el parcial y para terminar ya el cuatrimestre en esta materia y en No, todas, ¿no? pero, profe, este año habíamos dicho que por la cantidad de inscriptos y la condición en la que estamos, le habíamos liberado de de la presentación del tema, ¿no? Ah, Por ahí, cierto, tienes razón. para que no se asusten, sino. Y si volvemos a la presencialidad, capaz que lo ponemos, ¿eh? Ojo. Habría que ver el cronograma ahí, puede ser. Habría que ver. Bueno, estemos atentos, pero bueno, por lo menos hagan la investigación y tengan la Sí, monografía. sí, no, claro, claro, en Claro, eso claro, estamos. porque febrero muy cortito y son 2 o 3 clases, parcial, recuperatorio, y van a estar con toda la materia, digamos, a full, así que, Ujú. bueno, estemos atentos. Bueno, ¿alguna otra consulta? Ojalá sea Zoom nomás, dicen por ahí. No. Es que no se conectan, ustedes no ponen ni la camarita como para que uno sienta que le está hablando a personas y no a nombres que están en el listado de nombres que hay ahí. Sí, sí, es mejor presencial, para nosotros es mejor presencial. Sí. Pero bueno, veremos a ver cómo estamos. Bueno, chicos, si no lo vemos, felices fiestas, cuídense y estamos en contacto por el WhatsApp y por el mail y por el foro de la página. ¿Sí? Buenísimo. Muchas gracias, profe. Saludos a Felices todos. Chao, fiestas. profe, felices fiestas. Felices Gracias. fiestas. Bueno, eso, Gracias, felicidades. profe. Felices Profe, fiestas. Cuídense, por favor. Bueno.